¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Ayer me fui a la cama con la buena sensación que me dejó el visionado de Blonde, la película exclusiva de Netflix sobre la figura de Marilyn Monroe, y me quedé pensando también en lo poco que se está hablando de esta película. ¿Poco? ¿Cómo poco? Si todo el mundo está hablando de ella. Sí, pero se está hablando de Blonde como evento, como fenómeno sociológico, por todo lo que envuelve siempre la figura de Marilyn Monroe, y también se está hablando por Ana de Armas y por la propia Netflix y por lo que supone este estreno para la plataforma de streaming que está de capa caída, pero no se está hablando de la película en sí. Así que bueno, para eso ya estoy yo. Así que como siempre, cabecera y comenzamos. A ver, para empezar y por ir directo al meollo del asunto, tengo que decir que en muchos momentos de la película, pero especialmente en uno de que ahora os voy a mencionar, pero en casi todo el metraje yo estaba tremendamente cachondo viendo la película y a la misma vez también sentía asco de mí mismo por estar sintiéndome así. Especialmente, insisto, en el momento en el que vemos a Ana de Armas, o Marilyn, transmutada en Marilyn, haciéndole una mamada al presidente John Fitzgerald Kennedy. Haciéndole una mamada a él y a ti también. A ti y a todo el que esté viendo la película, porque la intencionalidad del plano es ese. O sea, estás viendo el primer plano, la cara de Ana de Armas en primer plano, e incluso se le ve, bueno, es muy explícito el plano, o sea, ¿para qué voy a insistir? Además, se están escuchando los pensamientos en la cabeza de la propia Marilyn, y además esa imagen se proyecta en un momento en una pantalla grande, ¿no? Como si todo el mundo estuviera viendo eso por la exposición mediática pública que tenía ese rumor, nunca confirmado, pero todo el mundo dando por supuesto, de la infidelidad que tenía John Fitzgerald Kennedy hacia su mujer y vamos, que Marilyn era la amante, ¿no? Por esa exposición pública, insisto, se ve en pantalla grande y se escuchan los pensamientos en la cabeza de Marilyn diciendo, trágatelo. O sea, que ya digo, había como sensaciones encontradas dentro de mí y es maravilloso que una película te transmita eso, pero estamos hablando porque además toda la secuencia, la forma en la que le trata tan despectivamente el presidente mientras está hablando por teléfono y es como, venga, tú haz tu trabajo y primero le empieza, ¿sabes? Y después le dice, oye, o sea, es un abuso realmente. Pero a la misma vez, al igual que es un abuso, también es tremendamente sexy, Dios, es muy sexy, ¿no? Y mucha gente está criticando precisamente esto, ¿no? La intencionalidad de Andrew Dominik de la sobreexplotación y sobreexposición que está haciendo de la figura del personaje de Marilyn Monroe y que está intentando supuestamente criticar el abuso sistemático, la explotación sexual que se hizo de Marilyn sistemáticamente y de muchas actrices en Hollywood, pero lo está haciendo a la misma vez que está explotando sexual a Ana de Armas, que es la actriz que interpreta a Marilyn en su película. Y este tipo de críticas a mí personalmente lo único que me demuestran es la mojigatería que hay actualmente en el planeta, porque gracias a esta forma que tiene Dominic de plantearte el mito de Marilyn y el abuso que se hizo de ella por parte, sobre todo, de los hombres que la rodearon a lo largo de toda su vida, hace que te llegue de forma cruda y directa, gracias precisamente a esta sobreexposición, por decirlo de una forma suave, de la figura de Ana de Armas. ¿De qué otra forma te iba a llegar si no? Siempre he dicho que lo mejor que puede provocar una película en ti es una reacción emocional y física, sea de la índole que sea. Y en este sentido, Blonde lo consigue de sobras. Te empapa, literalmente. Ay, vale, pero es que hay otras escenas en las que no hacía falta que apareciera Ana de Armas desnuda y se pasa la mitad de la película con las tetas al aire, sí. Pero estamos hablando de una película de Marilyn Monroe. Estamos hablando del mito que revolucionó a toda su generación y a las siguientes, a las posteriores, diciendo que para dormir solamente se ponía unas gotitas de Chanel número 5. Eso era Marilyn. Y también se ha criticado que la representación del personaje de Marilyn, porque en muchos aspectos esta Marilyn es un personaje, pero bueno, ahora también hablaremos de esto. Digo del cliché que se ha utilizado, ese estereotipo machista de la mujer afligida que tiene que ser protegida por el hombre, etcétera, etcétera. O sea, en este sentido sí que es cierto que el leitmotiv de las cartas del padre ausente y que ella llamara a todos sus amantes, bueno, especialmente a Joy DiMaggio y Arthur Miller, que fueron los hombres con los que se casó, que los llamara papito a los dos, o sea, me pareció como demasiado evidente, pero bueno,
Es que eso, o sea, esa mujer rota que no conseguía consuelo de ninguna forma, eso también es lo que se ha trasladado al imaginario colectivo de todo el mundo con el paso del tiempo. Eso también era Marilyn. Y sí, es cierto que Ana de Armas, como Marilyn, se pasa sufriendo toda la película. O sea, es casi obsceno. Es como no por tortura de la figura de Marilyn lo que llega a sufrir en pantalla durante 3 horas, a lo largo de toda la película este personaje. Pero, joder, cuando lo hacían las Von Trier con sus personajes femeninos le aplaudíamos con las orejas. ¿En qué quedamos? Y hablaban del personaje de Marilyn porque otra de las críticas recurrentes a la hora de hablar de Blonde es que ficciona a Marilyn Monroe, es decir, que se toma demasiadas libertades creativas con la vida real de la actriz. Y yo me quedo como, ¿what? ¿What the fuck? O sea, ¿acaso no es lo que hacen el 100% de los biopics? ¿Qué pasa? Que todas las películas que hemos visto sobre la vida de personajes históricos, todas esas películas están aprobadas por el propio personaje en cuestión que se retrata en las películas. Yo diría que no. Personalmente yo, que no soy un entendido en la figura de Marilyn Monroe, pero sí sé bastante sobre lo que comúnmente se conoce de su vida, no sabía ese trío erótico festivo que se tuvo con los hijos de Edward G. Robinson y de Charles Chaplin, ni tampoco sabía que se llevó especialmente mal con Billy Wilder durante el rodaje de Some Like It Hot con Falda ya lo loco, pero a pesar de estas revelaciones no me he echado las manos a la cabeza. Sobre todo porque la película te va llevando en una experiencia onírica e inmersiva que eran descripciones que hacían los propios responsables de la película antes de que pudiera verla y que la verdad me suscitaban cierto miedo porque yo digo, madre mía, a ver si esto va a ser una fumada de 3 horas con el director haciendo una cosa súper, hiper, mega experimental, alternando la paleta cromática de la película con blanco y negro y color, cambiando las proporciones de la pantalla, haciendo planos muy arriesgados, pero durante 3 horas que no entendieras absolutamente nada. Y no os preocupéis porque sí es cierto que todo esto que acabo de mencionar aparece en Blonde, pero la película cuenta una historia que te puedes creer más o menos, te puede gustar más o menos, pero que te cuenta una historia, vamos, que no vas a estar 3 horas diciendo ¿qué cojones estoy viendo? No, eso no es así. Blonde trata sobre la vida de Marilyn Monroe, la ficticia Marilyn Monroe, como queráis, pero cuenta una historia, aunque en este caso sí que es tan importante el cómo como el qué. Porque hay en Blonde muchos planos de mareas, o sea, hay varios cenitales de las premiere, de cómo llega el coche y ella se baja, y es muy raro, muy desconcertante ese plano y muy bonito, porque yo nunca lo había visto, ¿no? Ese cenital que parece el mar abierto de los 10 mandamientos, ¿no? Con el público a ambos lados y un mar de sangre, que es la alfombra roja entre medias, era muy desconcertante. Justo después hay otro plano donde Marilyn está viendo en la platea la proyección de Los caballeros la prefieren rubias y ella diciendo no me reconozco en pantalla, esa no soy yo, y entonces el plano se va alejando y vemos un mar de cabecitas de todo lo que están viendo en la película, y es como planos de mareas. La película tiene un montón de planos de mareas, mareas de gente que ya han perdido esa concepción individual del individuo, ¿no? Valga la redundancia, y ya son como eso, ¿no? Como un mar de gente que van llevando a la protagonista de un lado para otro, por no hablar del episodio al que hacía referencia anteriormente de John Fitzgerald Kennedy Lava, ¿vale? Donde el servicio secreto la está conduciendo, o sea, la están llevando en volandas, literalmente. La propia Marilyn dice, ¿qué pasa? Que soy un paquete de carne que tenéis que entregar. Y todos esos planos de mareas, los planos de mareas de Blonde, culminan en esa cámara subjetiva donde vemos ya a una Marilyn completamente pasada de vueltas, ¿no? Que se va dejando arrastrar por unos y por otros. Ella misma va acomodándose contra las paredes en la puerta de su casa, que transmiten esta sensación que te marea. O sea, la película te marea en cierto momento. Me gustó mucho porque me recordó a ese pozo sinestésico que también me dejó a finales del año pasado la proyección de Spencer, la película de Pablo Larraín sobre la figura de Lady Di, apoyado también en ese montaje sonoro que se hace sobre la música de Nick Cave. O sea, es como muy, muy mareante. O sea, al final te dan ganas de vomitar. Bueno, hay otro plano. O sea, si el plano de la os parecía impactante, también hay otro plano donde Ana de Armas te vomita en la cara. O sea, que es como, ¿qué cojones? El sueño húmedo de varias generaciones. Que te vomite Marilyn en la cara. O que te vomite Ana de Armas también en la cara, ¿no?
Yo pagaría por eso, ¿no? Es imposible hablar de Blonde sin hacerlo de Ana de Armas. Todo el mundo está hablando de ella como principal favorita para los premios en cuanto empiezan los premios grandes, porque de momento ya te digo que no ha tenido mucha suerte ni Ana de Armas ni la propia película en sí, aunque a lo mejor no ha competido en las secciones oficiales ni de Venecia, ni de San Sebastián, etcétera, etcétera, de los festivales donde de momento ha llegado. Así que me imagino que yo, en cuanto empiecen los Globos de Oro, los premios de la Academia, vamos, la chicha, lo importante, pues ella estará ahí porque se convierte en Marilyn. O sea, me recuerda mucho al trabajo que hacía Austin Butler también en la reciente Elvis de Baz Luhrmann, que, o sea, haceros un favor y hacer una proyección doble con Elvis y con Blonde. Eso sí que es un sueño húmedo, porque recuerda mucho esta Blonde a Elvis por muchos motivos. No es que sea parecida, pero sí consiguen esta cosa de este carrusel de emociones por los que te va llevando la película, esta orgía de postales, ¿no?, que te va lanzando a la cara. Y ya os dije, cuando hablé de Elvis en el canal, ya os dije que me había gustado mucho que al final de la película Austin Butler, a pesar de no parecerse físicamente a Elvis, pues al final y Forever and Ever siempre se va a asociar la figura de Austin Butler con la de Elvis. Esto es así. Pues Ana de Armas ha conseguido exactamente lo mismo con Marilyn. O sea, la gente que dice, ay, es que, claro, se parece tanto a Marilyn, digo, ¿se parece físicamente, te refieres? O sea, no se parece en nada. La gente que diga eso, o sea, no ha visto nunca a Marilyn Monroe, o sea, porque Ana de Armas, su fisonomía no es, vamos, está en las antípodas. Sus ojos son más grandes, la estructura de la cara, el pelo no se parece absolutamente nada, su color de piel, o sea, no se parece a Marilyn. Pero cuando tú ves la película, tú dices, joder, es que se ha convertido, se ha metido dentro de la piel de Marilyn de una forma que es asombrosa. O sea, a partir de esta película, para siempre Ana de Armas va a ser asociada a esta película y más concretamente a la figura de Marilyn Monroe, algo que no consiguió, por ejemplo, Michelle Williams, que también hizo de la ambición rubia en Mi semana con Marilyn, y de forma muy bien, por cierto, también interpretaba muy bien Michelle Williams a Marilyn en aquella película, pero no ha quedado ese recuerdo colectivo de Michelle Williams como Marilyn. Y aunque todo el mundo está hablando de Ana de Armas, permitidme hablar, aunque sea muy brevemente, de los otros secundarios, grandes secundarios de la película, que son Bobby Cannavale, haciendo de Joe DiMaggio, y Adrien Brody, especialmente como Arthur Miller, porque lo de Cannavale no me sorprende. O sea, se ha convertido en ese secundario actual que lamentablemente nunca va a tener la condición de estrella, pero hace brillar a todo lo que está a su alrededor. Ese es Bobby Cannavale, pero qué gusto. Qué gusto volver a ver a Adrien Brody interpretando. No se le había olvidado interpretar. No se le había olvidado interpretar. ¡Qué maravilla! ¡Qué puta maravilla! Oh sí, Adrien Brody ha vuelto por la puerta grande. De hecho, viéndoles a los dos juntos, a Adrien Brody y a Ana de Armas, entiendes un poco más por qué se dio esa pareja imposible, la pareja más imposible que ha dado el mundo del entretenimiento, la de Arthur Miller con Marilyn Monroe, me refiero, e incluso te llega a dar pena que no continuase esa relación. En fin, que Blonde ha sido una de las gratas sorpresas que me he llevado en los últimos meses y estaréis pensando en que es una de estas ocasiones en las que el crítico está rendido a la obra antes incluso de que ésta se haya presentado, pero no era mi caso. Sí es cierto que había hablado varias veces en el canal de Blondie del hype que había a su alrededor, por lo que suponía en muchos sentidos, pero especialmente por la caída en desgracia de Netflix en el último año, ¿no? Y lo que esto supone, veremos a ver si realmente consigue revitalizar o revalorizar la marca Netflix en todo el mundo, esta película de Blonde, pero a mí no me llamaba especialmente la atención. Os soy completamente sincero y sin embargo al final he tenido que claudicar ante ella. Porque para aquellos que estéis viendo esta reseña y estéis todavía reticentes a la hora de sentaros a ver Blonde, os tengo que decir que las 3 horas de metraje que dura la película se te pasan en un suspiro y eso es lo mejor que se puede decir de cualquier película, independientemente de que dure 1 hora y media o dure 3 horas. E incluso te deja con ganas de más, que esto ya son palabras mayores. En fin, que hasta aquí mi crítica de Blonde. Espero la vuestra en la caja de comentarios, que yo sí, como siempre, le estaré dando feedback. Y si hay suerte, nos vemos mañana, aunque no prometo nada. Hasta entonces, chao familia.